podamos continuar con el estudio del Sermón del Monte. Dice la palabra del Señor, hoy vamos a ver la parte sexta del Sermón del Monte y vamos a ver Jesús, la ley y la ira. Vamos a leer la primera parte, Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque nos permites estudiar el Sermón del Monte, Señor. Gracias por lo que tú has dejado, Señor, para que nosotros como tus hijos, como cristianos, aprendamos a vivir como tus hijos, llevando tu palabra, siendo sal, siendo luz y proclamando tu palabra, saber vivir en este mundo como hijos del reino. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Muy bien, continuamos entonces con el estudio del Sermón del Monte. Estamos viendo la sexta parte. No me voy a detener mucho en la explicación de la parte de Jesús y la ley. Voy a tocar el punto principal para que podamos pasar a la parte práctica, ¿ya? Entonces, nos habla aquí de Jesús y la ley, que la relación entre Jesús y la ley es el tema principal del Evangelio. Es el tema principal del Evangelio porque define cómo nuestro Señor Jesucristo se posicionó frente a la ley del Antiguo Testamento, en especial a la ley dada a Moisés, ¿no? O sea, la ley mosaica. Y cómo esa relación de la ley impacta en nuestra vida cristiana el día de hoy. ¿Ya? Dice la palabra del Señor, si vemos los dos primeros versículos, el 17 y el 18, dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, que el Señor Jesús está diciendo: yo no he venido para borrar, para anular, para quebrantar o para desaparecer la ley de los antiguos. No, he venido para que esa ley sea cumplida, pero de la manera correcta como se debe de cumplir. Porque los escribas de los fariseos y los saduceos lo que estaban haciendo eran expresiones externas de la religión, ¿ya? O sea, ellos hacían lavamiento de manos, decían: yo no he matado a nadie, ¿cierto? O sea, en los actos mismos, pero, o sea, pura religiosidad. Pero lo que el Señor vino fue a enseñarnos que esa ley que había dado el Padre Celestial era ¿para qué? Para que fuera cumplida en el Espíritu. O sea, tenemos que obedecer la ley, pero cumplirla espiritualmente, o sea, desde la parte interna nuestra. De nada nos sirve que todo sea mostrado exteriormente, pero por dentro no tenemos nada del Espíritu. Entonces nos enseña es cómo debemos actuar nosotros ante la ley, cumplirla, pero en el Espíritu. Entonces el Señor también está diciendo algo aquí: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde. Cuando habla de una jota y una tilde, la jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Es el símbolo más pequeño, y la tilde, pues todos conocemos una tilde, que es una rayita allí nomás como para dar un acento, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir el Señor es que hasta que no se cumpla lo más mínimo, o sea, todo en la ley se tiene que cumplir hasta en lo más mínimo, lo más pequeño se va a cumplir, todo, absolutamente todo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo reveló el verdadero sentido de la ley, y en el Sermón del Monte Jesús no solo cita los mandamientos, sino que profundiza. Vamos a ver
al correr el Sermón del Monte. Recordemos que viene del capítulo 5 hasta el capítulo 7. Vamos a ver los diferentes mandamientos. Hoy vamos a ver el de no matar. Y ya vamos a ver cómo el Señor nos va a enseñar el de no matar. No es como nosotros nos lo imaginamos. ¿Ya? Más adelante vamos a ver el adulterio, vamos a ver el divorcio, vamos a ver el amor hacia los enemigos, la oración, el ayuno, el afán y la ansiedad, las riquezas, el juzgar a los demás. Nunca los conocí, los dos cimientos. Cuando ustedes tienen sus Biblias ahí, ustedes pueden ver cada título, pero es bien interesante que no es como se nos enseñó, sino como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Jesús muestra que la ley no era solo un conjunto de reglas externas, no era lo externo, sino que apunta al corazón. Porque la ley tiene que ser cumplida en el corazón de cada uno de nosotros. Y Él expuso la intención original, que es la obediencia desde el interior, no solo el cumplimiento externo. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos da un mandamiento adicional. Y está en Mateo 22, vamos allí un momento por favor, Mateo 22, versículos del 37 al 40, y el Señor lo llama el gran mandamiento, ¿no? Porque más que obras, más que acciones, lo más importante es el amor con que nosotros hacemos las cosas, con que nosotros hacemos conocer a nuestro Señor Jesucristo y cómo cumplimos la ley del Señor, pero en el espíritu, no en la letra, no en la letra. Entonces el Señor nos está diciendo, miremos desde el 34, entonces los fariseos, oyendo que se había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí el Señor está hablando claro qué es el cumplimiento de la ley, el amor. El amor. Y Pablo también, el apóstol Pablo también nos lo recuerda, que el cumplimiento de la ley es el amor. Nos lo cita en Romanos 13, del 8 al 10. Usted puede tomar apuntes y ya en su casa usted puede revisar la palabra. Entonces, el Señor nos está diciendo que no es simplemente letra y no son simplemente acciones externas. Es lo que nosotros sacamos desde nuestro corazón. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de que lo que contamina no es lo que entra a nosotros, lo que contamina no es lo que hagan los demás hacia nosotros, sino lo que sale de cada uno de nosotros, porque lo que sale es del corazón de nosotros. Entonces decíamos que tenemos que siempre fijarnos en nosotros, que no nos fijemos en los demás. Cada quien le da cuenta al Señor de sus actos y si cumplen o no cumplen con lo que el Señor manda en su palabra. Siempre el autoexamen tiene que ser para nosotros. Nosotros no estamos para examinar, ni señalar, ni juzgar a los demás. Estamos para revisarnos nosotros y que seamos nosotros los que cumplimos con lo que el Señor manda en su palabra. Entonces, recordemos entonces que el Señor nos manda a cumplir el mandamiento del amor, amar a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y al prójimo, que el prójimo generalmente pensamos que es el que está por ahí en la calle, el que está lejos. El prójimo es el que está cerca a nosotros también. Mi prójimo es mi esposo. Mi prójimo es mi familia, mi prójimo son mis hermanos que están aquí, mis hermanos en Cristo. Todos esos son mis prójimos, ¿ya? Para que tengamos claro, muchas veces pensamos que el prójimo es el que, no, pues el homeless que está por ahí así también, pero
Recordemos que compartimos con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra familia todos los días y con nuestros hermanos de la iglesia también constantemente. Muy bien, entonces lo que Jesús estaba haciendo a través del Sermón del Monte era dándole a la ley el verdadero sentido espiritual, no letra, porque recordemos que la letra mata, pero el espíritu vivifica. El espíritu es el que vivifica. Entonces, los escribas y los fariseos y los saduceos, todos ellos estaban llevando todo a un legalismo, ¿no? Todo era un legalismo y todo era como muy hipócrita, ¿no? Porque todo era, yo no hago esto y este sí lo hace. Yo no hago tal cosa, pero este sí lo hace. O sea, yo soy el bueno, el otro es el malo, que siempre señalamos, ¿no? Recordemos, ya lo veremos cuando tengamos la oportunidad de ver el no juzgar a los demás. Cuando usted hace así, yo ya lo he enseñado varias veces. Cuando hacemos esta acción, un dedo señala a una persona, pero hay 3 dedos que me están señalando a mí. Hay 3 dedos que me están señalando a mí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que hacerme un autoexamen, ¿cierto? Siempre revisarme yo primero. Y eso era lo que estaba pasando con los escribas, con los fariseos, con los saduceos. Entonces, llevaban todo al ámbito religioso. ¿Y qué es religiosidad? Es la observancia externa de las prácticas religiosas sin una verdadera transformación interna. ¿Ya? O sea, todo lo que superficial, pero por dentro del espíritu, nada. Entonces, eso es lo que hace el Señor, nos viene a enseñar cómo cumplir esa ley que el Señor había dado, pero espiritualmente, desde adentro. Y hoy vamos a empezar con lo práctico, porque eso es lo que nos interesa, ¿cierto? Podemos tener mucho conocimiento, podemos saber mucho, pero lo más importante es llevar a la práctica lo que el Señor nos enseña. Entonces, les decía que hoy vamos a ver Jesús, la ley y la ira, ¿ya? A grandes rasgos, eso es lo que, y sintetizando, eso es lo que pasa con Jesús y la ley, que Él vino no a abolir la ley que el Señor había dado en el Antiguo Testamento, sino que vino a cumplirla, y que hasta el día de hoy la viene a cumplir en lo espiritual, y que hasta el día de hoy es lo que nosotros vivimos. Es como nosotros vivimos. Recordemos que nosotros vivimos y nuestra salvación es por gracia, no por ley, sino por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a Jesús y la ira. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Nos dice la palabra del Señor así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Aquí vemos que el Señor menciona uno de los primeros mandamientos, ¿no? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario cuando pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces vemos aquí, mirando primeramente los versículos 21 y 22, Jesús está diciendo, al poner claro lo que se ha dicho sobre la ley en la sección anterior, ¿no? Él estableció un parámetro suficientemente alto para que la gente que ya no quisiera seguir en lo que es la letra o en las acciones externas, sino que pudieran vivir las bendiciones de vivir y actuar en el Espíritu. Entonces, mire que
Es bueno recordar las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 3, no vayan allí, ya la mencioné hace un momento, cuando nos dice que la letra mata y el espíritu vivifica. A veces nos hinchamos demasiado en querer conocer, querer saber, y llenamos nuestra mente, y yo sé esto, yo sé aquello, yo sé lo otro, y tanta palabra, ¿cierto? Y llenarnos de conocimiento, y tenemos que conocer de la palabra del Señor. Pero el Señor lo que nos está diciendo es, tenemos que saber actuar de acuerdo a cómo está la palabra de Dios, ¿ya? Porque muchas veces lo que estaban haciendo los religiosos era acomodar la ley de acuerdo a ellos, para ellos verse bien, ¿no? Para ellos ver que se han ganado el cielo, ¿no? Acomodaban la ley a su manera. Y hoy día pasa lo mismo, amados. Hoy día pasa lo mismo. Es increíble ver la gente cómo acomoda los versículos a como necesiten de acuerdo a la situación que puedan estar viviendo, sin revisar el contexto en el cual fue escrito. Porque hay que revisar el contexto en el cual ha sido escrito para saber cuál es la aplicación de ese versículo, ¿ya? Entonces, así mismo pasa. Entonces no estamos tampoco muy alejados de lo que vivían los religiosos en aquella época. Entonces, el Señor Jesucristo nos pone y hace un contraste, ¿no?, en lo que dice aquí la palabra. Y Él dice, miren lo que dice aquí: oísteis que fue dicho a los antiguos. O sea, ustedes han escuchado lo que anteriormente se ha enseñado. Anteriormente enseñaban tal cosa, pero yo les digo hoy, así dice el Señor, ¿no? Jesús está hablando con toda autoridad. Una cosa es lo que has oído anteriormente con respecto a la ley, y otra cosa es lo que Dios espera de la aplicación de la ley en nuestros corazones, ¿ya? Entonces, cuando Jesús nos habla de la ira, nuestro Señor toma en consideración cuidarse de la ira en diferentes aspectos, y uno pensaría que ira es pues algo que es la gente pierde el control. No, son muchos niveles de ira. Inclusive el Señor lo va a mencionar aquí. El Señor inclusive ni habla propiamente le dice ira, sino que le dice enojo. Mire desde dónde empieza el Señor, desde el enojo, ¿ya? Entonces el Señor nos dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y uno diría, pero ¿qué relación tiene el no matar con la ira y el enojo? ¿Cierto? Cualquiera que mate será culpable de juicio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo aquí no es que sea propiamente el hecho de matar físicamente a una persona, de quitarle la vida a una persona, sino el hecho de que si yo me molesto, me enojo, guardo rencor, un sentimiento negativo en mi corazón por algo que me haya hecho alguna persona, eso ya es matar a alguien en el corazón, ¿ya? Eso es el cumplimiento que está diciendo el Señor. Y eso era lo que hablaban los religiosos en aquella época. Yo no he matado a nadie, pero se enojaban con alguien. Entonces, ¿qué albergaban en su corazón? Molestia, incomodidad, rencor. O sea, habían matado a mucha gente ya interiormente, ¿ya? Y eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces dice, el Señor lo primero que hace es mencionar para la parte aplicativa el versículo, el mandamiento no matarás, que está en Éxodo 20:13, ¿no? Y los fariseos, los seduceos y los escribas lo conocían muy bien, ¿no? Entonces el asunto no es prohibir matar a otro, matar a una persona, sino desear en su interior
ni siquiera estar cerca de esa persona, porque eso es matar a alguien en el corazón. Y nosotros como cristianos, si vivimos realmente bajo lo que el Señor nos ha enseñado y bajo los mandamientos del Señor, tenemos que aprender a amar y aprender a perdonar. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Entonces, el problema no es darle muerte física a una persona, el problema es acumular ira, el problema es acumular rencor, el problema es acumular resentimientos en contra de una persona que, aunque no lo expresemos, porque quizás muchas personas no lo pueden expresar, pero usted ve que hay personas que pasan años y años y años y no se hablan con otro, ¿no? Con el tiempo. El tiempo no arregla nada, el tiempo lo que hace es empeorar. Y ya lo vamos a ver como nos lo enseña el Señor aquí. Entonces, y todas estas cosas pueden ocurrir, ¿no? En cosas muy del diario vivir. Uno pensaría que son actos que se dan de una manera enorme. Y no, también se dan, ¿no? Yo he podido conocer, pues no personalmente, ¿no? Pero sí he podido conocer, todos conocieron a Gigi Ávila, ¿cierto? Un gran evangelista, ¿cierto? Tenía su hijita y el esposo de su hija, o sea, el yerno de Gigi Ávila mató a la hija, la mató. ¿Y qué hizo Gigi Ávila? Se fue hasta la cárcel y lo perdonó. Ese es el gran testimonio de él. Y lo perdonó. Y también podemos ver a través, los que les gusta ver las redes sociales y eso, podemos ver que también alrededor del mundo anda una pareja, dos varones andan, el uno mató el hijo del otro y en este momento andan juntos proclamando la palabra del Señor. Se han perdonado y andan proclamando la palabra del Señor. Entonces uno pensaría que son eventos grandes, pero que del diario vivir. Le voy a poner un ejemplo. Cuando uno está haciendo una fila, ¿no? Uno está haciendo una fila para comprar algo, o está haciendo la fila para el check-in en el avión, ¿cierto, pastor? O cuando uno está esperando a que el médico lo atienda a uno y empieza a llegar más gente y lo van dejando uno como rezagado, ¿cierto? La gente se va metiendo en la fila y uno, pero ¿y este por qué se metió ahí? Si yo estoy aquí primero, si yo llevo más tiempo, y empieza nuestro corazón a moverse en molestia, ya ahí hay una molestia. O cuando los que conducen, no, por eso a mí no me gusta conducir. Eduardo está en la cara. Los que conducen, ¿no? Cuando la gente está pasando por un lado y quiere tomarle ventaja a uno, ¿cierto? Y no quieren hacer la cola esperando que, ¿cierto que sí? Eso molesta. Y entonces son cosas del diario vivir que en el corazón, que en nuestro corazón se empiezan a guardar sentimientos. Y eso es lo que nosotros debemos de dejar a un lado. Entonces vemos que el asunto no es prohibir matar a alguien físicamente y llenar nuestro corazón de todos esos sentimientos negativos, de molestia, de ira, de rencor, de enojo, sino que el asunto está que en la práctica nosotros tenemos que liberarnos de todo ese tipo de acciones. Porque entonces llegamos a la casa y tiramos la puerta, bueno, eso no me ha pasado, pero me lo imagino. Tiramos la puerta y ¿qué pasó? Ay, es que vea ese tipo allá en el carro y es que mire que me atendieron de último. Por favor. Y muchas veces pasa así, ¿no? Muchas veces pasa así. De que albergamos en nuestro corazón ese tipo de sentimientos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo que nos enseña aquí es que Él destaca el espíritu del mandamiento, la parte espiritual del mandamiento. Entonces, el problema no es decir, yo no mato a nadie, porque el objetivo del mandamiento es penetrar en el corazón e ir más allá de lo que los escribas, los fariseos y los saduceos enseñaban, porque Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno del fuego.
O sea, no es solamente la expresión de guardar esos sentimientos en nuestro corazón, sino de pronto hay personas que llegan a los insultos. Hay personas que llegan a los insultos. Hay personas que no insultan, pero hablan de las personas despectivamente. Esa, ¿no? Hablan de una manera déspota de las personas. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que está sacando la persona de su corazón. Está dejando ver lo que hay en su corazón. ¿Ya? Entonces, nuestro Señor Jesucristo es muy explícito. Mire todo lo que hemos sacado nomás de este primer versículo. Es muy explícito en la forma como debe de ser cumplida la ley. ¿Ya? Entonces ¿qué está diciendo el Señor? Que yo no debo albergar. Y mire que se está refiriendo siempre a la persona. Aquí en ningún momento se ha referido a la persona que ha cometido la ofensa. En ningún momento lo ha dicho. Todo el tiempo, y en este pasaje, todo el tiempo el Señor va a hablar de mi persona, de cada uno de nosotros, como el ofendido, no como el ofensor. Al ofensor ni habla de él aquí, porque siempre tiene que ser yo soy el que me tengo que autoexaminar, cómo estoy respondiendo yo ante las situaciones, cómo me estoy dejando ver, porque ahí también muestro mi testimonio, cómo estoy reaccionando yo como persona cristiana y cómo estoy ejecutando yo lo que el Señor me ha mandado en la palabra de Dios. Entonces, estas son unas duras palabras de parte del Señor, son muy duras, ¿cierto? Son duras esas palabras, pero nos incumbe a todos los que estamos aquí, porque el Señor la dejó para que fuera cumplida en el corazón de cada uno de nosotros, por los que estamos aquí. Entonces, Jesús utiliza esas tres acciones: enojarse con el hermano, decirle necio, decirle fauto. Es una forma de hablar ofensivamente. Entonces, esa forma negativa en contra de la persona, y en que en ese momento, ¿no?, de pronto nos ha hecho una persona airar, nos ha hecho molestar, nos ha hecho incomodar. Es lo que nosotros no debemos permitir que salga de nuestro corazón, esas incomodidades. Nos podemos molestar, sí. O sea, una cosa es molestarnos porque tenemos sentimientos, ¿no? Y obviamente hay cosas, tenemos nuestra forma de ser, que el Señor la va perfeccionando día a día. Pero lo que no debemos permitir es que eso se convierta en pecado. Eso es lo que no podemos permitir. Ya lo vamos a ver. El versículo 23 y 24 nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presentas tu ofrenda. Vamos a hablar de la ofrenda. Muchos pensamos que la ofrenda es solamente lo que traemos aquí al alfolí. Muchos pensamos que es solamente lo que recibo mi pago. El diezmo es diferente a la ofrenda. ¿Ya? El diezmo es la 10ª parte de lo que yo recibo de mis ingresos. La ofrenda es lo que sale de mi corazón, lo que yo quiero darle al Señor extra, por ejemplo, hablando de la parte económica. Por ejemplo, si mi diezmo son 100 libras y yo traigo 110, entonces 100 libras es mi diezmo y 10 libras es mi ofrenda. ¿Ya? Eso hablando en la forma económica. Pero la ofrenda no es solamente lo económico, la ofrenda no es solamente lo material, la ofrenda no es solamente el dinero. La ofrenda también es lo que le entregamos al Señor, y dentro de lo que nosotros le entregamos al Señor, que es la alabanza, la adoración, nuestras oraciones, todo eso es la ofrenda que nosotros le entregamos al Señor. Y entonces el Señor dice: antes de que vengas a levantarme las manos, antes de que levantes una oración,
ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué? Porque hay algo que está impidiendo que haya una relación genuina entre mi persona como ofendida y el Señor. Y entonces el Señor no recibe una oración. ¿Cómo va a recibir una alabanza? ¿Cómo va a recibir una oración? ¿Cómo va a recibir una ofrenda grata del Señor si yo no estoy bien con mi hermano? Si hay algo en mi corazón que no está bien, hay algo en mi corazón que no está bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconciliar. Y aquí está el corazón del Evangelio. Porque el corazón del Evangelio, ¿qué es? El Señor nos ha llevado a la reconciliación con el Padre, ¿cierto? Entonces, el corazón del Evangelio, la esencia del Evangelio es que estemos bien. O sea, que reconciliemos y primero la paz en el corazón. La paz en el corazón de cada uno de nosotros nos conlleva a la reconciliación con nuestros hermanos, con nuestro cónyuge, con las personas con las que tengamos la molestia, la incomodidad, para que tengamos esa paz con el Señor. Y si vamos a Mateo 18:15, quiero que me acompañen allí, por favor. Mateo 18:15. Mateo 18:15, y si ustedes lo desean leer en la casa, a partir del versículo 15 al versículo 22, ahí dice cómo se debe perdonar al hermano. Y ahí nos da unos pasos para seguirlo. Lo hemos visto también en la escuela de liderazgo, ¿no? También lo hemos visto ahí. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, me está hablando a mí como ofendido, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele estando tú y él solos. Ve. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Las personas nos pueden ofender, las personas nos pueden incomodar, hacer pasar un mal momento, y muchas veces esa persona ni por enterada se da, de que ha cometido algo en contra de una persona, porque para uno puede ser normal, ¿no? Y entonces esto se da mucho también en los matrimonios. En los matrimonios, cuando uno recién se casa, cuando uno está de novios, uno es una cosa, ¿cierto? Pero cuando están casados tiene que ser mejor. ¿Cierto, pastor? Cuando uno está casado tiene que ser mejor. Pero ya la convivencia nos hace sacar cosas en nosotros y dejarnos ver cosas en nosotros que cuando estamos de novios no nos conocíamos, ¿cierto? Entonces, algo que para mí puede ser muy normal, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, despiché la crema dental de una manera, que quizás a mi esposo no le gustaba así, pero yo en mi casa, como cuando vivía con mis papás, pues yo me acostumbré a usar la crema dental de esa manera. Y resulta que a mi esposo no le gustó y se molestó por eso. Y empezó mal, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Y ya no me quiere ni hablar, no quiere decir, pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces uno no se da cuenta, porque para mí eso es normal, ¿cierto? Pero si a él le molestó, entonces que si él como cristiano conoce la palabra y la pone en práctica, me dice, mi amor, venga, le voy a decir una cosita. Entonces, ¿qué hizo él? Él fue el que se molestó, ¿cierto? Entonces él viene a mí y me dice, venga, le digo una cosita, mamita, no me vuelva a dejar la crema dental de esa manera, que es que a mí no me gusta. ¿Ya? Entonces yo ya entiendo por qué se molestó. Pero muchas veces uno ni por enterado se da que algo pasó, ni por aquí se le pasa a uno, y uno sigue actuando normal, pero si a uno no le dicen las cosas, pues uno cómo va a corregir. ¿Ya? Entonces,
Está diciendo el Señor en el versículo, en Mateo 18, el versículo 15, nos está diciendo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Entonces, la responsabilidad, el Señor la recarga sobre la persona ofendida, porque es la persona que está acumulando esos sentimientos negativos en el corazón. Le está dando al ofendido la responsabilidad de ir y hablar con la persona que ha cometido la ofensa. Le está diciendo: ve, y estando tú y él solos. No tienen que meter a nadie más. Entonces, en el ejemplo que teníamos de la crema dental, ¿cierto? Mi esposito vino y me dijo: mamita, no me vuelva a dejar la crema dental así, es que no me gusta, me irrita, me incomoda que me dijera. A mí me gusta tener todo así ordenadito, entonces déjemelo allí. Ok, entonces yo tendré más cuidado, yo corrijo para que él no se vuelva a molestar. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor enfatiza que la responsabilidad de reconciliar, recae sobre la persona ofendida. Pero nosotros lo hacemos al contrario, porque así nos lo enseñaron. Y como el orgullo no nos deja, entonces esperamos a que vengan y me pidan perdón a mí. Que vengan y me pidan perdón. Que vengan y me hablen a mí primero. Pero ¿qué está diciendo el Señor? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Ve y repréndele tú estando solo. La reprensión no es pegarle un regaño y, mejor dicho, barrer y trapear con la persona, no es eso. Reprenderle es de hacerle caer en cuenta a la persona que hizo algo que a mí me molestó. En el ejemplo que traemos, pues mi esposito con mucho amor me llamó y me dijo: mamita, no me vuelvas a dejar la crema dental así. Eso es reprender, o sea, llamarme, hacerme caer en cuenta de que le molestó ese acto. ¿Ya? Entonces dice: ve y estando tú y él solos. Si seguimos con este pasaje, que no es el pasaje que estamos meditando hoy, pero más adelante dice: si cuando yo le llame la atención o le haga saber, le haga caer en cuenta de que me incomodó, que me molestó, pero no quiere hacer caso omiso, o sea, no quiere reconciliar el que me ofendió a mí, pues entonces yo ya lo llamo y le digo: pues voy donde dos hermanos cristianos, ¿cierto? No tenemos que llamar inconversos aquí a meterse en nada. Dos hermanos cristianos, lo llevo y le digo: mire, lo que pasa es que le he venido a pedir perdón a mi hermano, mi primo, mi amigo, lo que sea, pero no quiere aceptar que me ofendió. Y si ya la persona no cae en cuenta, pues entonces ahí sí lo presenta a la iglesia. Y si lo presenta a la iglesia y tampoco quiere hacer caso, pues entonces se considera esa persona no cristiana, porque no está cumpliendo con lo que está dicho en los mandamientos de la ley de Dios, sino que se considera como gentil. ¿Ya? Se considera como gentil y publicano, dice aquí, ¿no? Dice, sí, ahí dice más adelante, que tenle por gentil y publicano. ¿Ya? Pero a lo que nos atañe en lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy, es que la responsabilidad de reconciliar, la responsabilidad es para la persona que se ha sentido ofendida. O sea, esa persona es la que tiene que buscar todos los medios para buscar la reconciliación. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice el Señor aquí, dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, no deje pasar el tiempo, amado. Lo peor, lo más dañino es dejar pasar tiempo. Es lo más malo que puede haber, y ya vamos a ver por qué. Mucha gente dice: no, el tiempo lo arregla. El tiempo no, nosotros tenemos que arreglar las cosas de una manera espiritual.
siendo cristianos y actuando como cristianos. Nosotros no podemos actuar igual que actúa el mundo. Y usted escuche más de una persona que no conoce del Señor, dice, deje que eso con el tiempo lo arregla. El tiempo lo deja pasar. El tiempo no arregla nada, el tiempo lo empeora. Según la Biblia, el tiempo lo empeora. Entonces, recordemos Efesios, si usted me acompaña por favor, Efesios 4:26. Efesios capítulo 4, 26 y 27. Efesios capítulo 4, 26 y 27. Este pasaje lo aplicamos mucho para los matrimonios. Le pido al Señor es que me permita ir con el tiempo. Si no, yo creo que el mensaje va quedando claro. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué está diciendo? Airaos, o sea, nos podemos molestar, nos podemos incomodar. Lo que no podemos permitir es que eso se nos convierta en pecado. Dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, no dejes llegar siquiera al otro día. No se ponga el sol, o sea, que esa medida de tiempo es como lo que está diciendo el Señor aquí es que es una metáfora para indicar la importancia de resolver rápidamente las diferencias. Para resolver tiene que ser algo muy rápido, porque si usted o cualquiera de nosotros no resolvemos las diferencias rápidamente, eso es como una gótica, otra gótica, y todo lo que le ven a hacer a uno es malo. Y empieza a llenarse el corazón de la persona ofendida, que todo lo que le ven a otro es malo. Todo es malo. Así se vuelven nuestros corazones cuando se nos endurece, cuando dejamos que esos sentimientos lleguen al corazón. Por eso, si usted le hicieron algo inmediatamente, ojalá pueda hacer en el mismo instante. Ni siquiera para que deje florecer esa incomodidad, pero lo más pronto posible. Entonces dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si dejamos pasar el tiempo, le estamos dejando una puerta abierta al enemigo. Y el enemigo, con un corazón molesto, hace y deshace nuestras vidas como ninguno se puede imaginar. Como hablaba Glorita la semana pasada, pura maquinación del enemigo. Ahí hay maquinaciones del enemigo. Y nosotros tenemos que aprender a resolver toda diferencia como cristianos en el área espiritual y no como inconversos. ¿Ya? Entonces, ¿qué lleva a eso? ¿Por qué dice aquí y nos hace esa advertencia? Airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque es que si dejamos que ese sentimiento crezca en nuestro corazón, eso se nos convierte, le está diciendo la palabra del Señor, se convierte en un pecado. ¿Y qué hace el pecado? Separarme de Dios, separarme del Señor. Hay esa barrera que no me deja. Por eso el Señor dice, no me traigan ofrendas, no me traigan nada. Arréglate primero con tu hermano, arréglate primero con el que te ofendió, y después sí ven y me traen la ofrenda. Por eso, porque para el Señor una ofrenda no es grata. La alabanza para el Señor no es grata. Las oraciones para el Señor no son escuchadas cuando estamos en diferencias con los hermanos, con el prójimo. Llámese hermano, su esposo, su esposa, su primo, cualquier persona. ¿Ya? Y más con un inconverso. ¿Por qué? Porque tenemos que darle testimonio al inconverso. ¿Ya? Entonces, es esa barrera. El pecado es lo único que impide que tengamos esa relación genuina con el Señor. Y muchas veces pensamos, mi relación con Dios es lo más importante. Una relación vertical, ¿no? El Señor y yo, el Señor y yo. Es lo más importante, el Señor y yo. Y sí, es importante. Y es muy importante. Pero no podemos tener una relación directa con el Señor si estamos enemistados con nuestros hermanos. Una cosa es que
usted haya recibido la ofensa y usted vaya y busque la manera de reconciliar. Si la otra persona no quiso venir a reconciliar, el que cometió la ofensa no quiso venir a reconciliar, pues dejémoslo que el Señor se encargue de esa persona. Ya habrá el momento para que esa persona también, porque fue algo que salió del corazón de esa persona también. Siempre se lo he enseñado a mis hijos y aquí están ellos dos de testigo. Por eso hablo con autoridad. Desde muy niños le hemos enseñado y ahí están para que ellos lo digan. Siempre les hemos dicho, no importa si usted está con la razón o sin la razón, pero usted vaya y pida disculpas, por lo que sea. Pero usted vaya primero, dé siempre el primer paso usted. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar bien con Dios, que es lo más importante. Si es necesario recibir la ofensa, déjela pasar, no importa, déjela pasar. Pero que cada uno de nosotros estemos bien delante del Señor. Es lo más importante. Entonces, a veces ignoramos eso, a veces dejamos pasar ese tipo de cosas. Y pensamos, sí, mi relación con Dios, pero estoy mal con mi hermano. Estoy mal con alguna persona. Y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿hace a Dios qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La palabra del Señor es muy clara, es dura, pero es muy clara. Si decimos, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, hago a Dios mentiroso. Hago a Dios mentiroso. Entonces, cuando dice el Señor aquí, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate tú primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Si tú estás buscando todos los medios para que la persona, hacer las paces, la reconciliación con la persona, pero la persona que ofendió no quiere, tú ya quedas libre, porque tú estás buscando reconciliar. Estás en tu corazón sacando algo, estás en tu corazón queriendo tener paz, entonces tú puedes venir y presentar la ofrenda. Y muchas veces también sucede lo contrario, ¿no? Muchas veces sucede lo contrario. Que hay personas, hay discrepancias, por ejemplo. Hay discrepancias entre dos personas, sea el esposo, la esposa, un hermano, un familiar, lo que sea. Hay discrepancias y de pronto el que hizo la ofensa pudo haber caído en cuenta o se dio cuenta de que algo anda mal. Y viene y dice, yo quiero hablar contigo, quiero pedirte perdón, no sé qué ha pasado, pero... y tú no, después, dejémoslo para después, yo no quiero hablar todavía, no quiero hacerlo. O fue que me ofendiste tan mal, me pusiste tan mal que no quiero. O sea, el que no quiera reconciliar, ese es el que tiene el problema. El que vino a reconciliar, si el que cometió la ofensa vino a pedir perdón y el otro no le aceptó, pues el que vino a pedir perdón quedó libre de culpa. Quedó libre de culpa. Siempre, por eso el Señor nos habla allí. Siempre la responsabilidad recae sobre la persona ofendida. Siempre. Para nosotros, como siempre lo hemos hecho, siempre buscamos es que el que me ofendió, pues que venga y me pida perdón. Venga y me busque, ven. No. Siempre como cristianos tenemos que aprender esto, que la responsabilidad es sobre nosotros. Si nos hacen algo, entonces el Señor que está haciendo aquí, está haciendo algo tan lindo que nos está puliendo y nos está formando. ¿Para qué? Para que evitemos el enojo, evitemos la ira, evitemos la molestia. Entonces así no tenemos que andar yendo a buscar a nadie a pedirle perdón. ¿Cierto? Porque no hay sentimientos en nosotros que nos incomoden.
Pero si nos llegan a incomodar, pues tenemos que ir y hacer lo que dice la palabra del Señor. Por eso cuando pastoralmente nosotros recibimos, por ejemplo, recibimos parejas, y es que tengo este problema, y mire, y me hizo, y me dijo, y no sé qué, ni sé qué más, siempre nosotros les decimos, y siempre nos han escuchado: ve tú y pídele perdón, ve tú y habla con la persona, porque es que así lo dice la palabra de Dios. Ve tú y habla con la persona. Y ojalá ahorita mismo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que esta palabra sea cumplida de acuerdo a como el Señor nos lo muestra en la palabra. Nosotros, todos como hijos de Dios, queremos cumplir los mandamientos de Dios. Todos queremos cumplir los mandamientos de Dios, porque todos queremos estar bien con Dios. Todos. El problema es que si no aprendemos y si no lo hacemos como Dios nos lo muestra, entonces pues lo vamos a hacer mal. Y generalmente lo hacemos como lo hacían los antiguos, como lo hacían los escribas, los fariseos, de una forma muy religiosa. Entonces dice: no matarás. No, yo no he matado a nadie, yo no he asesinado a nadie, ¿no? Pero en el corazón ya he matado a mucha gente. En el corazón de uno, más de uno ya no existe. ¿Ya? Entonces, nos enseña la Biblia que siendo yo quien he recibido la ofensa, tengo que hacer todos los esfuerzos para buscar la reconciliación, y eso nos lo muestra. Para que complementen, por favor, pueden leer Mateo capítulo 18 del 15 al 17. La Biblia nos enseña que siendo yo quien recibió la ofensa, tengo que hacer todos los esfuerzos para buscar la reconciliación. No ir con prejuicios, amados. No ir con prejuicios. Yo no puedo ir, bueno, voy a ir a buscar a pedirle a mi esposo a ver si de pronto nos reconciliamos, pero yo sé que de pronto me va a pegar un grito. No, yo no puedo ir con prejuicios. Yo tengo que ir con la esperanza de que voy a ganar a mi hermano. Yo tengo que ir con la esperanza de que vamos a estar en paz. Yo voy con la esperanza de que haya una unidad. Porque en la unidad está Cristo, en la división está el enemigo. Por eso es que el enemigo siempre quiere estar en medio haciendo de todo. Y por eso es que en la palabra de Dios nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque siempre donde está el enemigo hay división. Siempre donde está el enemigo viene a querer dividir, a querer molestar, a querer que nuestros sentimientos, nuestros malos sentimientos afloren. Y necesitamos ganar esa persona para Cristo, y aún más un inconverso. Si tenemos alguna situación con un inconverso, aún más tenemos que mostrar que somos cumplidores de la palabra del Señor en el Espíritu. Porque ahí es donde mostramos la diferencia, ahí es donde decimos: yo soy luz y soy sal. Porque si yo tengo un problema con un inconverso, ese inconverso, ¿qué va a esperar? Dice: este va a esperar que yo vaya y le pida perdón, pero yo no lo voy a hacer. Pero yo como cristiana me incomodó y yo voy donde esa persona inconversa y le digo: sutanito de tal, quiero hablar contigo, mira, es que pasó tal situación y me hiciste sentir mal. Yo creo que esa persona, pero ¿cómo así? ¿Ya? Entonces, ¿qué le estoy enseñando ahí? Le estoy enseñando la palabra de Dios y cómo se debe ejecutar la palabra de Dios. Entonces estoy siendo luz y estoy siendo sal. ¿Ya? Entonces, eso nos habla del Señor. Y el Señor nos da un consejo, ¿no? El Señor nos da un consejo, y es que primero, y bueno, lo vuelvo a repetir y a insistir: reconciliarnos primero con nuestros hermanos antes de presentar la ofrenda, porque Dios no va a permitir ningún tipo de comunión con Él cuando todavía hay discrepancias sin
arreglar, por pequeña que sea, por pequeña que sea. Y el Señor nos hace un llamado, el Señor nos hace un llamado a la paz. Ese es lo que el Señor nos llama aquí. Porque dice: entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amados, en esta porción que acabo de leer, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces hay entre cristianos que se hacen, ¿cómo es que se le dice esto? Se hacen querellas. Cuando van a un juzgado y se hacen documentos, se denuncian, ¿no? Un cristiano nunca hace eso. Un cristiano nunca resuelve las situaciones juzgado por un inconverso. Por eso el Señor primero nos llama a que reconciliemos, ¿ya? Pero desafortunadamente uno ve mucha gente, muchos cristianos yendo a arreglar sus asuntos en un juzgado. Eso es antibíblico. Eso dejémoslo a las personas que no conocen de la palabra de Dios. Si hay que perder algo, perdámoslo. Pero muchas veces perdiendo se gana más. Ustedes pueden imaginar nosotros todas las situaciones que hemos tenido con las personas que nos rentan aquí, y uno diciendo: le voy a poner una demanda. Por favor, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Cómo queda nuestra imagen? ¿Cómo quedamos nosotros dando testimonio? La iglesia peleona. No, uno no hace eso. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Un cristiano nunca resuelve sus asuntos en un juzgado. Un cristiano resuelve sus asuntos hablando y reconciliando. Entonces el Señor nos hace un llamado a la paz. Y recordemos la bienaventuranza. Dice: bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Entonces el Señor concluye haciendo un llamado a hacer las paces de forma rápida y a tiempo, antes de que las cosas se pongan peor, porque es aquí donde el Señor dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Entonces, mire, ¿por qué dice el Señor eso y por qué las cosas se ponen peor? Vamos rápidamente a Proverbios 18, 19. Proverbios 18, 19, mientras ustedes lo buscan, yo les voy comentando. Entonces, lo primero que destaca nuestro Señor Jesucristo es la rapidez con que nosotros debemos buscar la paz con los demás, estando de acuerdo frente a cualquier desaveniencia. La palabra misma nos dice cuán difícil se hace la reconciliación con un hermano que nos haya ofendido, al decir en el libro de Proverbios, ¿ya lo tienen ahí? 18, 19, dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. O sea, cuando le ponen esos cerrojos de alcázar es cuando ponen esas barreras en las puertas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, anteriormente ponían como unos ojales de hierro al lado y lado de las puertas, y luego le atravesaban una vara de madera, y era una madera gruesa, ¿no? A eso se refiere aquí el Señor. A eso se refiere aquí el Señor. Entonces, un hermano, amigo o cercano que ha sido herido, ofendido, si no actúa con prontitud en la reconciliación, cierra su corazón. Ese es el peligro, que cierra su corazón como una ciudad amurallada. Recordemos, las ciudades amuralladas eran para defenderse, ¿no? Entonces, ¿para qué cierra el corazón? Para defenderse, para que no me vuelvan a hacer daño. Entonces, cierra su corazón para mantener la defensa. Mantiene la distancia, la persona inmediatamente se distancia. ¿Para qué? Para que no me hagan daño.
Inmediatamente la persona se distancia, endurece el corazón y hace que la reconciliación sea más complicada, sea más difícil. Porque siempre va a estar, es que me ofendió, es que me dolió, es que me hicieron, es que me hicieron, es que me hicieron. Si no se arreglan las situaciones pronto. Entonces, si no estamos apercibidos de esa realidad, le damos larga a una situación que va en deterioro de nuestra comunión con Dios y en deterioro de nuestra relación y comunión con los hermanos. Eso es lo que quiere decir el Señor aquí. Y les doy un último, Primera de Pedro, porque no quiero dejarlo pasar, creo que ya lo pasé por acá, pero no quiero dejarlo pasar. Es lo que le da el Señor. Lo leímos, ese versículo lo leímos ya lo encontré, lo leímos en la reunión de oración e intercesión el miércoles pasado, cuando compartíamos, ¿no? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y ya cerramos con este pasaje. Se lo habla especialmente para los esposos, para las espositas también, ¿ya? Especialmente para los esposos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? No tengan estorbo. O sea, tenemos que estar en un constante reconciliarnos. No solamente esto es para los matrimonios, lo traigo aquí porque el Señor lo habla, pero no solamente con los matrimonios. Bueno, y en especial los matrimonios porque estamos en una convivencia, ¿cierto? Pero no podemos permitir que las desavenencias nos pongan esa barrera para con nuestra relación con el Señor. Pero no olvidemos que si queremos estar en paz con Dios, tenemos que estar en paz con los hombres. Por eso la palabra del Señor dice: en cuanto sea posible, mantén la paz con Dios y con todos los hombres. La paz con Dios y con todos los hombres. Pongámonos en pie, amados. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, y aquí hemos aprendido cómo debemos manejar nosotros las situaciones. Ya vimos un mandamiento: no matar, ¿cierto? Pero no es matar físicamente, sino matar en el corazón. ¿Ya? ¿Cómo ponemos nosotros en práctica la palabra que el Señor nos ha dado aquí el día de hoy? La próxima semana continuaremos con Jesús.